Hola, muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora en que me están viendo. En el siguiente video les presentaré un tema muy controversial que a lo largo del tiempo se ha venido manejando desde distintas perspectivas. Pero en este caso abordaré únicamente con lo que hasta ahora conozco acerca del tema, sobre todo por su amplio panorama. En primer lugar, el tema de los derechos humanos recobra vigencia en el espacio público como resultado de las situaciones traumáticas, en donde ya se puede demostrar que los derechos humanos son normas jurídicas establecidas para regular las acciones del Estado frente a los individuos, grupos sociales y la comunidad. A partir de ello, el Estado, a través de estas normas jurídicas, tiene la obligación de respetar los derechos humanos y garantizar su vigencia, así como sancionar su violación por los que los derechos son inherentes e inalienables en todo ser humano. Por eso que jurídicamente se consagran en las constituciones nacionales y en los acuerdos internacionales suscritos por la mayor parte de los países. Además que los derechos humanos son universalmente exigibles y válidos en cualquier lugar y en cualquier momento, por lo que son aplicadas a todos los habitantes del mundo, sin distinción de razas, idiomas, culturas o clases sociales. En cuanto a la historia de los derechos humanos, como mencioné anteriormente, se haya una serie de teorías, así como modificaciones que lo llevaron a ser lo que hoy es en día. Algunas de estas es una primera etapa constituida por el humanismo grecorromano, como en sus orígenes orientales, el denominado Código de Hammurabi, que en el primero que regula la conocida Ley de Talión, estableciendo el principio de proporcionalidad de la venganza, es decir, la relación entre la agresión y la respuesta. De ahí forma una mención que la ley de Solón en Atenas con la prohibición de la esclavitud por deudas, los mandamientos constituyen arte de los antecedentes de la historia de los derechos humanos. Por medio de las prohibiciones se reconocían al mismo tiempo valores elementales de los individuos como los derechos a la vida. Otros acontecimientos que marcaron los derechos humanos es la Declaración de Independencia de Estados Unidos de América, donde se proclamó sostener como verdaderas evidencias que todos los hombres nacen iguales, que están dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, entre los cuales se encuentran el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad, por lo que se consagraron algunos derechos individuales. Estos alcanzan su mayor riqueza en las ideas liberales de la Revolución Francesa con la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre y del Ciudadano. Con ello se formó la primera definición teórica de los derechos humanos, los derechos de la primera generación. Existe una relación estrecha y ha sido paralela debido a que conforme se van dando los cambios sociales, económicos y políticos con las revoluciones en las que se pide se garantice la libertad del individuo y su propiedad, en la siguiente etapa promueve los derechos sociales, dando prioridad a la estabilidad de obreros y campesinos, buscando complementar esos derechos humanos de atender la igualdad y garantizar el nivel de vida de los grupos vulnerables. Por lo tanto, establecen derechos cotidianos como el derecho a la vida, la igualdad ante la ley, la libertad de expresión, el derecho al trabajo, la seguridad social y la educación. Junto con la declaración, los pactos comprenden la Carta Internacional de Derechos Humanos. Todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución, en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte y las leyes de ellos deriven. Todas las personas son iguales ante la ley.
en la conexión entre el código moral del hombre y el código legal de la asociación, entre la ética y la política, en el fundamento de las leyes que deben ser abstractas y universales, los derechos individuales son el medio para subordinar a todos los individuos asociados a una ley moral. Los derechos colectivos son un conjunto de derechos específicos y especiales, cuyo titular no es un individuo como en el caso de los derechos individuales, sino un colectivo o grupo social. Derechos económicos, sociales y culturales, derechos colectivos, pueblo y medio ambiente. Los derechos humanos se clasifican tanto derechos civiles y políticos. Constituyen los primeros derechos que fueron consagrados en los ordenamientos jurídicos internos e internacionales. Están destinados a la protección del ser humano individualmente considerado contra cualquier agresión de algún órgano público. Se caracterizan porque imponen al Estado el deber de abstenerse al ejercicio y pleno goce de estos derechos por parte del ser humano. En otras palabras, implican una actitud pasiva por parte del Estado, quien debe limitarse a garantizar el libre goce de estos derechos, organizando la fuerza pública, creando mecanismos judiciales que lo protejan, derechos económicos, sociales y culturales. Por lo que se entendió o doy a entender fue que parte principal de objetivo de los derechos económicos, sociales y culturales es garantizar el bienestar económico, el acceso al trabajo, a la educación y a la cultura. Aquí es importante mencionar que no busca un pleno respeto a la igualdad del ser humano ni a su libertad, sino que solo busca garantizar el desarrollo de esos hombres y esos pueblos. Esos derechos benefician a grupos de seres humanos, no a uno en particular, ya que no depende del establecimiento de un orden jurídico, ni de la decisión política de los órganos gubernamentales, sino de la conquista de un orden social donde impere la justicia distribución de los bienes. Esto lo confirma el doctor Burgerman y otro en el Manual Internacional de Derechos Humanos.